Hablamos del Casademont Zaragoza porque tenemos que hacer balance de lo que va de temporada en esta 2022-2023. Vamos a analizar lo que llevamos de campaña 2022, lo que ha sido el año 2022, que ya se queda muy atrás. Y hay que hablar de ese mal momento que atraviesa el Casademont. No es que sea un momento horroroso, que estamos pasándolo fatal en cada partido, pero bueno, sí que es verdad que se nota que si echamos la vista atrás, pues oye, parece que son tiempos mejores, aunque lo que hemos tenido en este 2022, desde luego que no. La temporada de momento está siendo bastante decepcionante, esa es la impresión general, creo, aunque bueno, ya sabíamos un poco a lo que estábamos abocados cuando vimos la plantilla, cuando vimos esa elección de Skiller, así que pues oye, no nos pilla de sorpresa, me parece a mí esta deriva del equipo y este momento en el que nos estamos viendo inmersos. La nota que le pongo de momento al Casademont pues no puede ser otra que un 3. Un 3 que, pues hombre, si tenemos en cuenta que nos costó sangre, sudor, lágrimas y de todo ganar el primer partido, que es verdad que lo ganamos al Madrid, fue un partidazo brutal para el recuerdo, pero llegó muy tarde esa victoria, esa primera victoria. Tuvimos partidos muy aprovechables perdidos y además sin competirlos, porque el Casademont no competía con Skiller, no era capaz de competir con nadie. Así que, pues hombre, mal momento del Casademont, que también hay que decir que yo tenía aquí preparadas sus estadísticas y las acabo de cerrar porque, bueno, pues oye, cosas que me pasan en la vida. En fin. Y hay que decir que Casademont Zaragoza, ahora lo veremos en la clasificación, no sé ni hablar ahora mismo, pero no está muy allá porque viene un partido durísimo contra Manresa y... Madre de Dios, qué lentitud. Qué lentitud. Lleva una pachorra este ordenador en este año 2023 que parece, yo qué sé, Oritka, por así decirlo. Que tampoco es que me esté gustando nada, ni mucho menos su temporada, la verdad. Y, en fin, mal momento el del Casademont. Esta temporada no está siendo nada buena. Pero, oye, 3 victorias, 11 derrotas. Que si no me equivoco, pues... Bueno, iba a mirar la clasificación y ahora he abierto las estadísticas. Maravilloso. En fin. Pero bueno, vamos a ir abriendo las estadísticas generales mientras se carga la clasificación. Pero bueno, hay que decir que, bueno, pues oye, Casademont con Skiller no era competitivo y es verdad que con Porfirio Fisac al menos compite. Pero es verdad que no podemos solo competir, ya no podemos conformarnos con eso. Tenemos que ganar y tenemos que ganar partidos ya y ganar partidos importantes. Así que, bueno, cuanto antes lleguen esas victorias, mejor para todos, sobre todo mejor para esto, para la patata, para el corazón. Porque no queremos llegar a las últimas jornadas sufriendo, vamos, lo indecible por ganar. Pero es verdad que, oye, que a menos por Fillo Fisac se ve otra cara, se ve un Casademont más competitivo, más luchador, con muchísima más intensidad, con más garra, con más ganas, y ahí vemos, 15º Casademont Zaragoza, ahí lo vais a ver ahora a vosotros, 15º, 3 victorias, 11 derrotas y se enfrenta a Maxi Manresa, partido importantísimo de todo o nada, que se suele decir, ¿no? Y bueno, pues ya pasamos a ver las estadísticas globales de los jugadores de Casademont. Yo la verdad, a Porfirio Fisac de momento le pongo un 5, no le pondría más. Creo que tampoco es que esté haciendo una cosa espectacular, pero bueno, es verdad que ha cambiado un poco la cara del Casademont, ¿eh? De momento la ha cambiado, ha necesitado unos fichajes y esperemos que lleguen más, después hablaremos de ello. Vamos a ver, jugador por jugador. Howard Sanros ha jugado en los 14 partidos. En porcentaje de tiro de 3 de 27%. No está nada mal. En tiros de 2, 49. Eso habría que mejorarlo. 68 en tiros libres. Como veis, hay que saber, su porcentaje de tiros libres es un 68,8. No es tampoco una maravilla. De hecho, debería ser un poquito más alto. Y de puntos tenemos 76,4. El promedio de puntos, promedio de tiro de 3 de 30,5. Habría que subirlo un poco más. El de tiros de 2 es muy bajo, 49,5, la verdad sea dicha. Rebotes, asistencia, tampoco nos interesa mucho más. 84 créditos de valoración, no nos interesa. En fin, Javi García ya veis que tiene pocos minutos, que no ha hecho una temporada en la que esté contando demasiado. En Guirane, pues que seguimos sin saber qué es de su vida.
Langarita, que bueno, tuvo 3 minutos y medio pues testimoniales, no estuvo tampoco muy allá. Frankie Ferrari, que bueno, pues oye, tuvo su momento, no estuvo del todo mal, pero pues chico, tampoco fue una auténtica locura. En fin, Lomas, que tampoco está en el equipo, igual que el bueno de Ferrari, que pues oye, tampoco nos dejó un recuerdo espectacular. Stefan Jovic, que solo ha jugado 2 partidos y que promedia 7,5 puntos, lo cual está bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que es un recién llegado. 50% de tiros de 3, cuidado, pero 33 en el de tiros de 2, así que un poco forzados, ¿no? Por lo que podemos ver. Adaimara, bueno, su temporada de momento no ha tenido muchos minutos. 8,38 de promedio. Es un promedio, ¿no? Yo creo que sí. 8,38 minutos de promedio, 3,7 puntos. Oye, no está del todo mal. Si fuese un poco más, mejor todavía. Pero es un jugador que tiene que crecer y que tiene que tener minutos para ello. Ponitka, pues ya veis, una decepción absoluta. 14 partidos, 15 minutos de promedio, 0,4, no sé qué es. 5,3 puntos por partido. Muy pocos, muy pocos. 18% en tiro de 2, en tiro de 3 y 45 en tiros de 2. Así que bueno, pues no está tampoco muy allá. Rebotes ya veis que promedia 2,3 y asistencias 1,8. La verdad es que ahí debería tener un poco más de números, la verdad. Ponitka me ha dejado mucho que desear. Mara sí que le pondría una buena nota. Jovic me está gustando mucho lo que le hemos visto. Simanic es un jugador que siempre me deja muchas dudas porque me parece que es un poco corto para lo que necesita Casademont en ese puesto de 4. Pero bueno, ya veremos cómo se adapta. Radonjic también le vamos a echar de menos un tiempo por esa lesión. Jugador interesante, jugador importante, jugador de rotación que no nos nunca viene mal, la verdad. Y además es una muy buena rotación. Chris Wright, pues hombre, lleva 6 partidos y solo promedia 9,2 puntos. Que bueno, no está tampoco mal. Pero es que la verdad es que el último partido fue horroroso, nos ha dejado mucho que desear y a mí no es que me esté encantando su aportación, todo sea dicho, me gusta mucho más la de Jovic. En fin, Linason, que bueno, pues nos ha ofrecido una cara con el bueno de Skiller y otra con Fisak. La verdad es que mucho mejor la cara con Fisak, muchísimo mejor. Vamos a ver su promedio de, qué sé yo, tapones. 1,8 a favor. Buah, eso es una pasada, por partido, madre mía. Así que bueno, buen promedio. En tiros libres hay que mejorar, 57% tan solo. En tiros de 2 tiene un 76%. En tiros de 3 pues 0 porque no tira. Hace bien, la verdad. Jessup es un jugador llamado a marcar las diferencias y de momento hay momentos que lo consigue y hay otros en los que no. 13,2 puntos, es el que más puntos promedia del Casademont. Pues oye, tiros de 3, 34,5%, no es un porcentaje especialmente alto, la verdad. Wright tiene mejor porcentaje. Mara tiene mejor porcentaje. Mara ya no tiene que tirar más tiros de 3 porque tiene un 100%. Así que bueno, pues hombre, Jessup tiene que ir mejorando un poco más en ese aspecto, que Mekoglu incluso tiene mejor porcentaje, pero bueno, porque habrá tirado 1 o 2. En fin. Ahí vemos esos números de Jessup que, pues oye, tampoco son malos, pero desde luego que está marcado a ser de los más importantes. Y ya veis que es de los más valorados de media. Mekoglu también tiene buena valoración, aunque a mí es un jugador que también me parece un poco corto para lo que Casademont requiere en ese puesto. Santi Justa sin duda está siendo una revelación, está mejorando muchísimo sus prestaciones del año pasado y está siendo el jugador que esperábamos. Y Howard Ross, que está siendo, pues hombre, bastante interesante. Buenos minutos de San Ross. A mí me está gustando bastante su aportación, aunque tampoco es espectacular todos los días, La verdad es que no tenemos ningún jugador que sea regularísimo siempre. Pero bueno, oye, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy contento con el bueno de Howard San Ross. Vale, perfecto. Y lo que quería decir ahora es que hay que hablar de esa importancia de Jessup. Y para hablar de la importancia de Jessup hay que ver unas imágenes, unas maravillosas imágenes. La primera es esta, ¿vale? Ahora la vais a ver. Ahí está. Jessup es un juego de palabras maravilloso que se me ocurrió solo en un día. No me deis las gracias, la verdad, por esta maravilla. El bueno de Jessup, que pues ese es el juego que hay con su nombre. Y también está este otro, que por si no lo conocéis es Justiniano. Justiniano
el bueno de Justiniano, que podría ser tranquilamente Jessup, de hecho se le parece un poco, yo creo. Y Jessup que, pues hombre, a mí yo siempre le voy a recordar como Justiniano y también con esa imagen de Yes y Up, que hombre, es un jugador interesante, es un jugador bueno, es un jugador que va a ser importantísimo, igual que lo fue Justiniano para el Imperio Romano de Oriente. A mí me sonaba, ¿vale? Que fue un emperador importante y de hecho he dicho, mira, lo voy a mirar, lo voy a buscar porque así doy datos de verdad a la audiencia. Y hay que decir que Justiniano pues fue el mayor emperador de Oriente. ¿Por qué? Porque consiguió anexionar de nuevo la zona de Italia, lo que ahora sería Italia, Roma, esa zona de la península itálica, de nuevo al Imperio Romano. La consiguió conquistar, la unió con sus dominios, con el Imperio Bizantino, o sea, el Imperio Romano de Oriente, y por un tiempo, pues mira, consiguió expandir, hizo una política expansionista que tuvo sus frutos, y consiguió expandirse hacia Oriente y también hacia Occidente, recuperando esa capital de Roma que tan buen significado tenía para los romanos y para el imperio pues de Oriente y también el de Occidente, por supuesto, aunque ya estaba extinto. En fin, cositas de historia que uno, bueno, se le caen unas perlitas de historia que nunca vienen mal. Y hay que decir también en ese apartado de necesidades, hoy que es el Día de Reyes, teníamos que preguntarnos ¿qué jugador le pediríais a los Reyes Magos para Casa de Monzaragoza? Venga, ¿qué jugador pediríais? Yo lo tengo claro, lo podéis dejar en los comentarios del chat o en los comentarios del vídeo. Yo tengo claro que apostaría por un jugador que haya pasado, porque sabemos, no me vale que me digáis LeBron James, en fin. Y a ser posible que esté en activo, aunque bueno, eso ya os lo dejo a vuestra elección. Para mí necesitamos un director de orquesta muy bueno y necesitamos a Carlos Alocen. Si el Casa de Monzaragoza volviese a tener a Carlos Alocen, bueno, creo que el salto de calidad del equipo sería enorme, así que creo que ese sería un jugador que le pediría a los Reyes sin ninguna duda, aunque creo que bueno, no nos lo han traído. Yo tampoco lo he pedido, o sea que no los voy a culpar. Y hay que decir que de cara al futuro de Casamón, los fichajes que creo que necesitan, los puestos a cubrir, para mí son claramente dos. Uno de ellos es el base, porque San Ros no es un base, no puede ser un base. San Ros es un muy buen escolta que reparte mucho juego, que da mucha movilidad, que coge rebotes, que da asistencias, que anota, pero no es un director de juego. No creo que lo puede hacer un pequeño apaño, pero el otro día ya lo vimos contra el Río Breogán, que no estuvo nada bien en esa faceta. Howard San Ros no puede ser el base, necesita otro más. Necesitamos otro, así que bueno, pues hombre, yo apostaría por alguno o sea, que nos traigan uno de ellos para cubrir esta necesidad. Otra necesidad para mí, pues para mí el puesto de 4. Creo que el puesto de 4 se queda bastante corto. Creo que Casa de Monzaragoza necesita un 4 en el que pueda confiar y creo que Simanic no está siendo ese jugador importante. Creo que Mekoglu en esa función tampoco está destacando, que como pivot tampoco nos estaba encantando, la verdad, al menos a mí. Y creo que Casa de Monzaragoza necesita un pivot consistente, un pivot que rinda siempre, un pivot que tenga amenaza exterior, un pivot que coja rebotes, un pivot que defienda bien el perímetro, o la pintura quería decir, más que un pivot necesita un 4, que yo digo pivot, pero me refería a un 4. Y con eso terminamos el balance de la temporada, de lo que llevamos de temporada. Quedan 3 partidos para acabar la vuelta. 11 partidos, solo 3 victorias. Mal momento de Casademón. Mal momento. En fin, esperemos que recuperemos la senda del triunfo, la senda de la victoria, como el bueno de Justiniano ya hizo con el Imperio Romano de Oriente. Así que bueno, pidamos eso a los Reyes Magos y veremos si nos lo traen.